John Reginald Alliday Driscoll fue un asesino en serie británico activo en las décadas de 1940 y 1950. Fue arrestado, juzgado y ahorcado por asesinato en 1953. Antes de su arresto, había estado involucrado en otro caso de asesinato, como testigo principal de la corona. Timothy Evans, que era inquilino en el mismo edificio que él, fue acusado del asesinato de su propia esposa e hija y, en consecuencia, condenado y ejecutado por el asesinato de su bebé. Algunos críticos han especulado que Driscoll cometió los asesinatos y luego acusó a Evans. Otros han sugerido que puede haber dos asesinos viviendo en el mismo edificio al mismo tiempo. Lord Gravin declaró en 1966 que era más probable que no, que Evans hubiera matado a su esposa pero que no había matado a su hija Geraldine. Si bien no se pudo probar ni la inocencia ni la culpabilidad de Evans, ni la de Driscoll. El caso provocó una gran indignación y contribuyó a la suspensión de la pena de muerte en Gran Bretaña en 1965. Más tarde fue completamente abolido. John Reginald Alliday Driscoll se crió en Halifax, luego ubicado en West Yorkshire, West Riding. Fue abusado por su padre y dominado por su madre y sus hermanas. A los 8 años, se sorprende al abrir el ataúd de su abuelo, un hombre que lo había aterrorizado. Driscoll gana una beca para asistir a la universidad en Halifax. Se distinguió particularmente en matemáticas, álgebra y fue bueno en un trabajo meticuloso. Más tarde se descubrió que tenía un coeficiente intelectual de 128. Cantó en el coro y se convirtió en scout, pero no era popular entre sus camaradas. Al final de sus estudios en 1913, se convirtió en asistente de proyección. Antes de llegar a la pubertad, ya había asociado la sexualidad con la muerte, la dominación y la violencia, dejándolo impotente a menos que tuviera el control total. Sus primeras experiencias sexuales fueron fracasos, poniéndole la etiqueta de Regietite Driscoll, quien no puede no a lo largo de su adolescencia. También era hipocondríaco e histérico, y a menudo exageraba o fingía la enfermedad para llamar la atención. Driscoll se alistó como abanderado durante la Primera Guerra Mundial, durante la cual fue hospitalizado después de un ataque con gas mostaza, alegando estar ciego. Sin embargo, no hay constancia de su presunta ceguera. En su libro Death Reddington Place, el periodista Ludovic Kennedy escribe que Driscoll exageró sobre esto último, como lo hizo posteriormente durante el período de 3 años, durante el cual permaneció en silencio. Driscoll se casó con Ethel Waddington de Sheffield, de 22 años, el 10 de mayo de 1920. La unión era inestable, Driscoll estaba indefensa con ella y frecuentaba prostitutas. Vecinos y amigos chismoreaban y le decían que podía quedarse con él sin ningún riesgo. Se separaron 4 años después cuando Driscoll se mudó a Londres y Ethel se mudó a vivir con parientes. La década siguiente, Driscoll fue condenada por numerosos delitos menores. Entre estos, 3 meses de prisión el 12 de abril de 1921 por robo de giros postales mientras trabajaba como cartero, 9 meses en la prisión de Uxbridge en septiembre de 1924 por robo, 6 meses de trabajos forzados en mayo de 1929 por agredir a una prostituta, con quien vivía en Battersea, y 3 meses de prisión en 1933 por robar el coche de un sacerdote que se había hecho amigo de él. Driscoll y su esposa se reconciliaron en 1933 después de su liberación. Sin embargo, no había cambiado y continuó buscando prostitutas para aliviar los impulsos sexuales cada vez más violentos, que incluían la necrofilia. En diciembre de 1938, Driscoll y su esposa se mudaron al apartamento en la planta baja de 10 Square Riddington en el distrito de Ladbroke Grove en Notting Hill. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, solicitó unirse a la fuerza policial y fue aceptado. Fue asignado a la comisaría de policía de Arrow Road. Driscoll comenzó una aventura con una mujer que trabajaba allí, cuyo marido era un soldado que luchaba en el frente. Su romance duró hasta diciembre de 1943. El marido los atrapó en la cama y golpeó a Driscoll. Los primeros asesinatos. La primera persona que Driscoll admitió haber matado fue a Ruth First, a quien estranguló con un impulso brutal durante el acto sexual en agosto de 1943. En octubre de 1944, asesinó a una compañera de trabajo, Muriel Amelia Eady, prometiéndole curar su bronquitis con una mezcla especial, utilizando gas doméstico.
que contenía monóxido de carbono y le causaba pérdida del conocimiento. Una vez que Moriel estuvo inconsciente, Sristie la estranguló y violó su autopsia. Sristie los enterró a ambos en el jardín de su edificio de apartamentos. Timothy Evans y su esposa embarazada Beryl se mudaron al apartamento del último piso en el número 10 de Rillington Place en abril de 1948. El 10 de octubre, Beryl dio a luz a una hija a la que llamaron Geraldine. En noviembre de 1948, Beryl Evans descubrió que estaba embarazada de nuevo y temía que su pareja no pudiera costear la crianza de otro hijo. Timothy le dijo más tarde a la policía que Sristie les había prometido que podía realizar un aborto, que era ilegal en Inglaterra en ese momento. Ludovic Kennedy escribe que Sristie usó su gas especial para inmovilizar a Beryl, quien estranguló y violó post-mortem. Cuando Timothy Evans llegó a casa del trabajo esa noche, Sristie le dijo que Beryl había muerto durante la operación y que había tenido que cubrir su cuerpo. Luego, Sristie convenció a Evans, que tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 70, para que se fuera a vivir con su familia en Gales y le dejara a Geraldine. Evans declaró más tarde que regresó al apartamento varias veces para pedir noticias de Geraldine, pero Sristie se negó a dejar que la viera. El 30 de noviembre de 1949, Evans fue a la comisaría de policía de Merthyr Tydfil. Confesó haber matado accidentalmente a Beryl haciéndola beber el contenido de una botella que un hombre le había dado para abortarla y arrojando su cuerpo en la fosa séptica de su edificio. Le dirá a la policía que había hecho arreglos para mantener a su hija Geraldine bajo custodia y que luego había regresado a Gales. Cuando los investigadores examinaron el pozo afuera frente al edificio, no encontraron nada, pero encontraron que el peso de su tapa había requerido la fuerza de 3 policías para abrir. Evans fue interrogado nuevamente y dio una versión diferente. Luego afirmó que John Sristie, que vivía en el mismo edificio, se había ofrecido a abortar Beryl. Evans indicó que regresó el 7 de noviembre y encontró a Sristie esperando para decirle que la operación no había funcionado y que Beryl estaba muerta. Dice que Sristie le dijo que se deshizo del cuerpo en uno de los pozos y que conocía a una pareja joven en el este de Acton que se haría cargo de Geraldine. Luego le aconsejó a Evans que vendiera sus muebles y fuera a algún lugar fuera de Londres. Durante la excavación del número 10 de Rillington Square, el 2 de diciembre de 1949, la policía encontró los cuerpos de Beryl y Geraldine en el pequeño lavadero en la parte trasera del edificio. Ambos habían sido estrangulados. Cuando a Evans se le mostró la ropa que le quitaron los cuerpos a su esposa e hijo, se le preguntó de inmediato si era responsable de sus muertes. Él respondió con un simple sí. El periodista Ludovic Kennedy argumentó que, hasta este momento, Evans no había sido advertido de la muerte de su hija y que su respuesta, en esta situación, podía decir casi cualquier cosa. Luego confesó haber estrangulado a Beryl durante una 8 de noviembre de 1949 y estrangular a Geraldine 2 días después, y luego ir a Gales. Tras la revelación de sus antecedentes penales durante el juicio de Evans, Sristie fue despedido del cargo que había ocupado en la oficina de correos durante 4 años. Se hundió en una profunda depresión y perdió unos 13 kilogramos. Permaneció desempleado hasta agosto de 1950, cuando fue contratado como secretario de los servicios británicos de transporte por carretera. Se quedó allí hasta 6 de diciembre de 1952, cuando de repente renunció. Para su jefe y sus vecinos, Sristie afirmó que había encontrado un trabajo con mejores perspectivas en Sheffield y que se iría de Londres con su esposa al comienzo del año nuevo. Cuando su esposa desapareció, afirmó que ella ya se había mudado y que pronto se reuniría con ella. De hecho, Sristie había asesinado a esta última en su cama durante la mañana del 14 de diciembre de 1952. Fue vista con vida por última vez 2 días antes. El día después del asesinato, falsificó la fecha de una carta que ella había escrito, fechando el 15 en lugar del 10, explicando que ella no tenía sobre y que él lo había enviado por correo desde su trabajo. El 16 de diciembre, llevó el anillo de bodas de su esposa a un joyero y se lo vendió. Una semana después, vendió su reloj. Continuó escribiendo cartas falsas a su cuñada en Sheffield hasta principios de enero, alegando que el reumatismo le impedía escribir a su esposa.
El 8 de enero de 1953, Zvistia vendió la mayoría de sus muebles. Mantuvo 3 sillas, una mesa de cocina y un colchón para dormir. El 2 de febrero imitó la firma de su esposa para vaciar su cuenta bancaria. Después de principios de febrero, ni siquiera se molestó en responder a las cartas de sus suegros que estaban preocupados por la ausencia de él. Entre el 19 de enero y 6 de marzo de 1953, Zvistia asesinó a otras 3 mujeres que había invitado al número 10 de Rillington Place, Kathleen Maroney de Southampton, Rita Nelson y Hectorina McLennan. Zvistia se mudó del número 10 de Rillington Place en 20 de marzo de 1953. Estafó a una pareja al permitirles mudarse al apartamento sin el consentimiento del propietario, mientras les exigía 7 libras esterlinas. Esta pareja se vio obligada a mudarse en 24 horas. El día que Zvistia dejó Rillington Square, alquiló una habitación con su nombre real en Broughton Houses en King's Cross. Había reservado 7 noches, pero solo se quedó 4, y se fue el 24 de marzo de 1953. Unos días después, Beresford Brown, el nuevo inquilino del apartamento de John Zvistia, en el número 10 de Rillington Place, encontró los cuerpos de Kathleen Maroney, Rita Nelson y Hectorina McLennan, escondidos en un armario, escondidos detrás del papel tapiz de la despensa de los cocinados. La autopsia reveló más tarde rastros de monóxido de carbono en los cuerpos. Brown llamó a la policía, que inició una persecución a nivel nacional el 25 de marzo. 3 días después, Zvistia telefoneó a News of the World para concertar una reunión con un reportero, ofreciéndole una entrevista exclusiva, prometiendo a cambio entregarse a la policía. La reunión nunca tuvo lugar. Zvistia se asustó por la llegada de 2 investigadores mientras esperaba al reportero. Después de dejar Broughton Houses, Zvistia vagó por todo Londres, durmiendo la noche en los bancos de los jardines públicos. La caza terminó en la mañana del 31 de marzo, cuando fue arrestado en el muelle cerca de Purney Bridge durante un control de identidad. Cuando el policía le preguntó por sus nombres y direcciones, respondió John Waddington, 35 Osborne Grove. Luego le ordenó que se quitara el sombrero, lo reconoció y le preguntó, ¿tú eres Zvistia? No. Que Zvistia confirmó. Cuando fue arrestado, tenía su tarjeta de identificación, libreta de racionamiento, tarjeta sindical, placa de ambulancia y un recorte de un periódico viejo sobre la detención de Timothy Evans. El lunes 7 de abril fue acusado del asesinato de su esposa y 15 de abril de esos 3 prostitutas. Mientras estaba bajo custodia, Zvistia confesó haber matado a todas las mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en su sótano, así como el asesinato de Beryl Evans. Nunca admitió haber matado a Geraldine Evans. El juicio comenzó el 22 de junio de 1953, a Old Bailey en la misma cancha que Evans. Fue juzgado solo por el asesinato de su esposa. Zvistia se declaró locura y afirmó recordar muy poco de los eventos. Su solicitud de irresponsabilidad por su presunta locura fue rechazada y el jurado solo necesitó 22 minutos para condenarlo por el asesinato de su esposa el 25 de junio. Fue escuchado después del juicio por John Scott Henderson QC, el registrador de Portsmouth, quien había sido responsable de la investigación por David Maxwell Fife, entonces ministro del Interior. El 29 de junio, Zvistia anunció que no apelaría. El 13 de junio, David Maxwell Fife declaró que no le concedería ningún indulto porque ninguna experiencia médica o psicológica le permitía hacerlo. Sin embargo, varios parlamentarios intentaron posponer la ejecución para que Zvistia pudiera explicar sus primeros asesinatos, pero Maxwell Fife se opuso. En sus últimos días antes de su ejecución, el propio Zvistia se negó a reunirse con los parlamentarios en su celda. El 1 de abril fue acusado del asesinato de su esposa y 15 de abril de esos 3 prostitutas. Mientras estaba bajo custodia, Zvistia confesó haber matado a todas las mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en su sótano, así como el asesinato de Beryl Evans. Nunca admitió haber matado a Geraldine Evans. El juicio comenzó el 22 de junio de 1953, a Old Bailey en la misma cancha que Evans. Fue juzgado solo por el asesinato de su esposa. Zvistia se declaró locura y afirmó recordar muy poco de los eventos. Su solicitud de irresponsabilidad por su presunta locura fue rechazada y el jurado solo
necesitó 22 minutos para condenarlo por el asesinato de su esposa el 25 de junio. Fue escuchado después del juicio por John Scott Anderson QC, el registrador de Portsmouth, quien había sido responsable de la investigación por David Maxwell Fife, entonces ministro del Interior. El 29 de junio, Christie anunció que no apelaría. El 13 de junio, David Maxwell Fife declaró que no le concedería ningún indulto porque ninguna experiencia médica o psicológica le permitía hacerlo. Sin embargo, varios parlamentarios intentaron posponer la ejecución para que Christie pudiera explicar sus primeros asesinatos, pero Maxwell Fife se opuso. En sus últimos días antes de su ejecución, el propio Christie se negó a reunirse con los parlamentarios en su celda. Aunque Christie nunca confesó el asesinato de Geraldine Evans, la opinión pública lo consideró ampliamente como el culpable, lo que puso en duda la imparcialidad del juicio y la ejecución de Timothy Evans. Hasta el día de hoy, no hay pruebas convincentes de si Evans o Christie fueron culpables o no del asesinato de Geraldine Evans, aunque la investigación llevada a cabo por Daniel Bradin entre 1965 y 1966 concluyó que Evans probablemente había matado a su esposa pero no su hija. Timothy Evans fue indultado póstumamente en 1966.